¿Es Enola Holmes una joya de Netflix o una película innecesaria? Vamos a averiguarlo. Tal como su nombre lo indica, la película trata sobre la vida de la joven Enola, quien vive en la tranquilidad del campo junto a su madre, pero que como todo individuo sometido a la temática del viaje del héroe, deberá salir de su zona de confort cuando un día, al volver a casa, descubre que su madre ha desaparecido y la ha abandonado. Entonces Enola deberá adentrarse en una peligrosa aventura donde todas sus capacidades físicas y mentales serán puestas a prueba si que quiere conseguir respuestas sobre lo que le ha pasado a su figura materna. Enola no es una mujer cualquiera, sino que cuenta con grandes capacidades de investigación y deducción que casi rivalizan con las de su hermano, sí, el jodido Sherlock Holmes. Pero de él hablaremos en profundidad más adelante. Por ahora, centrémonos en Enola. Esta primera parte de la película es mi favorita, ya que el guion y la realización se combinan de forma perfecta para darnos un gran montaje sobre la vida de Enola con su madre, sin darnos más información de la verdaderamente necesaria. Una vez Enola se separa de sus dos hermanos, se cruza con el Visconde Dewsbury, quien más adelante requerirá de la ayuda de Enola y servirá como su interés amoroso en la película. Y no me malentiendan, no me parece un mal personaje, pero, en mi opinión, este es el mayor error de la película. La relación entre Nola y Tewksbury de verdad me parece bastante buena. Está bien construida, no se siente forzada, los personajes son diferentes pero se compenetran bastante bien y existe una buena química entre los dos actores. Pero la inclusión de este personaje obliga a Nola a tomar una dirección cuyo resultado es que la película termina siendo mucho menos interesante de lo que podría haber sido. La trama de Enola buscando a su madre me parece bastante interesante, con Enola yendo de aquí para allá, resolviendo los acertijos que le ha dejado su madre y desvelando sus secretos y su vida oculta. El momento en que Enola llega a un depósito abandonado y descubre las bombas dejadas atrás y llega a la conclusión de que todo lo que esconde su madre y en lo que está a punto de participar, me parece un giro en la trama digno de las películas de Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. Pero entonces, la película decide tirarlo todo por la borda porque Nola está en la necesidad de ir a ayudar a Tewksbury y abrazar de lleno una trama que resulta mucho más aburrida. En el apartado de personajes, me gustaría decir que, aunque el hecho de romper la cuarta pared se siente muy forzado y hubiese preferido que lo dejaran por fuera, Enola me parece un personaje lo suficientemente bueno como para cargar todo el peso de la historia por sí misma. Es un personaje fuerte, no necesita que nadie venga a resolver sus problemas, y tanto sus capacidades físicas como intelectuales están bien construidos a lo largo de la película. Ahora, lo que son Sherlock y Mycroft, bueno, solo digamos que no soy demasiado fan de estas versiones de los dos hermanos Holmes. Pero bueno, basándonos en la crítica que tiene la película, podemos determinar que no es una versión que haya caído demasiado bien entre los fans, aunque es algo entendible. Si nos hubieran dado un Sherlock Holmes más carismático y comprometido con la trama, la figura de Nola probablemente se hubiese visto bastante reducida. La actuación de Millie Bobby Brown en el papel de Nola me parece maravillosa. Y es que Millie tiene el suficiente carisma como para que su actuación no se vea opacada por la de alguien como Henry Cavill. Y a la vez, el personaje de Nola no se siente eclipsado por el de Sherlock. Por el contrario, la joven actriz incluso consigue que veamos a Nola como alguien cuyo ingenio le permite rivalizar con el mismísimo Sherlock Holmes. Ahora, hablando de Henry Cavill, bueno, es pura perfección, sin importar el papel que haga, y aunque su Sherlock es más un personaje accesorio en la película, sus aportaciones son lo suficientemente valiosas como para justificar su participación. Del resto de actores, bueno, tampoco tengo mucho que decir. Me parece que todos hacen un muy buen trabajo, aunque por supuesto Millie y Henry están a un nivel mucho más alto. Otro punto que me gustaría tocar es la gran cantidad de críticas que tildan la película de un producto destinado enteramente al discurso feminista. Pero, aunque es verdad que los temas del empoderamiento de la mujer son bastante recurrentes, en mi opinión, no te los tiran de forma tan descarada a la cara como se suele decir. En resumen, Enola es una película cuya trama no está mal planteada, pero su desarrollo podría haber sido mucho mejor si hubiesen seguido por la línea de Enola resolviendo el misterio de su madre, en lugar de optar por el apartado del amor juvenil. Además, la insistencia en que Enola rompa constantemente la cuarta pared se siente demasiado forzado, pero las actuaciones de Millie, Henry y demás son lo suficientemente buenas como para incrementar notablemente el nivel de la película, y el mensaje final de cómo la mujer está destinada a ser mucho más que una figura secundaria en la sociedad está bastante bien planteado, por lo que vale la pena darle una oportunidad y sacar tus propias conclusiones. Ya para acabar, me gustaría decir que en mi opinión, esta película nunca debió intentar vivir bajo la sombra de Sherlock Holmes. Sí,
Ya sé que está inspirado en los relatos de Enola Holmes, pero pienso que el apellido le resta más de lo que le aporta. Si hubiesen hecho una película de detectives cualquiera, con los mismos actores, pero teniendo los personajes otros nombres y apellidos, quizás la audiencia no hubiese tenido tanto hype por ver un Sherlock Holmes interpretado por Henry Cavill y no se hubiesen decepcionado tanto por su poca aportación en la historia. Y bueno, esto ha sido toda mi reseña sobre Enola Holmes. Si te ha gustado el video, me apoyarías un montón dejándome un like. Además, mientras preparaba este video, me entraron muchísimas ganas de verme las películas de Sherlock Holmes protagonizadas por Robert Downey Jr. y dedicarle sus respectivos videos. Así que ya puedes suscribirte para no perderte nada de lo que venga en el futuro. Además, también puedes apoyarme siguiéndome en mis otras redes. Las dejaré por aquí un segundo. Y bueno, sin nada más que añadir, muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima.